En los años 60, el Salto del Tequendama se había convertido en un punto favorito para los principales periódicos colombianos. En ese paraíso natural de cascadas y precipicios en la zona rural de Soacha, cientos de suicidas se lanzaron al vacío. Esas historias, especialmente las cartas que dejaban al borde del abismo antes de saltar, originaban decenas de artículos en la prensa escrita. Así, vecinos y comerciantes de la zona empezaron a trabajar como improvisados corresponsales y vendían a los diarios la primicia de un nuevo suicida. Una situación insólita ocurrió en 1963 entre Adolfo Neuta, quien colaboraba con El Tiempo, y Carlina Garibello, una vendedora de morcillas que hacía las veces de corresponsal de El Espectador. Ambos merodeaban el Salto buscando suicidas para hacer algo de dinero extra con sus historias. Según escribió Felipe González Toledo en un relato del libro 20 Crónicas Policíacas, ambos periodistas aficionados venían siguiendo al mismo suicida. Cuando el joven se arrojó al vacío, Adolfo y Carlina se lanzaron sobre la nota que había dejado entre las piedras y comenzaron a pelear por obtener aquella historia. La lucha fue encarnizada y solo terminó cuando ambos cayeron también al abismo. Esta es la historia del Salto del Tequendama, una cascada que devoró incontables vidas e inspiró todo tipo de historias. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. La leyenda y el esplendor. Las primeras referencias que se conocen sobre el Salto del Tequendama y sus misterios datan de los pueblos indígenas que habitaban el territorio colombiano antes de la llegada de los conquistadores españoles. Concretamente fueron los muiscas quienes buscaron darle una primera explicación al origen de aquel llamativo espectáculo de la naturaleza. Lo dotaron así desde el principio de un matiz mágico. La revista Semana reproduce ese relato legendario de la siguiente manera. Luego de la creación del mundo, de las aguas diáfanas de la laguna de Iguaque, emergió una hermosa mujer con un niño de 3 años de la mano. El canto de las aves y la melodía del viento eran los únicos indicios de vida, ya que el ser humano no formaba parte del panorama. Decían los muiscas que madre e hijo fundaron este pueblo y entre ellos tuvieron infinidad de descendientes. El origen del pueblo muisca se erigía sobre ese mito que contaba que al hacerse viejos, esos 2 primeros pobladores volvieron a sumergirse en las aguas de Iguaque bajo la forma de serpientes. Años después a la sabana llegó Bochica, un hombre blanco con larga cabellera y barba plateada, que les enseñó a los muiscas a cultivar la tierra y tejer con algodón. Lo vieron como el mensajero de Chiminagua, el dios creador de la vida, pero Huitaca, su esposa, ocultaba un repudio por los indígenas. Según el historiador Nelson Osorio, la mujer introdujo la lujuria, el libertinaje y la embriaguez y conjuró un hechizo maligno de tempestades furiosas que inundaron la sabana. Aquel mundo en apariencia tranquilo y en convivencia pacífica con la naturaleza se tornó hostil. Pero el historiador cuenta que Bochica entonces tomó cartas en el asunto. Al enterarse de estas acciones, Bochica convirtió a su esposa en lechuza. Pero las inundaciones no desaparecieron. Una muralla de piedra en la región del Tequendama tenía represadas las aguas. Con una vara dorada, Bochica rompió el montículo y causó una explosión sideral que le dio vida a la cascada del Salto de Tequendama.
Con el correr de los siglos, otros hombres llegaron a aquella zona ubicada a 30 kilómetros al sudeste de Bogotá. Los españoles se abrieron paso en aquellas tierras desconocidas y un día descubrieron la maravilla natural que aparecía ante sus ojos. Natalia Botero, Camila Lozano y Paula Soto, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la describen de un modo que nos transporta a ese primer impacto de aquellos que la ven por primera vez. Ese gran muro de roca bañado por la cascada es muestra de la maravilla de la naturaleza. Los reflejos de la luz se estrellan en la nube de vapor que flota sin cesar por encima de la catarata. La división al infinito de esta masa vaporosa vuelve a caer en perlas húmedas. El ruido de la cascada se parece al rugir de un trueno y se repite por los ecos de las montañas. La oscuridad del abismo, el contraste entre los árboles, las plantas tropicales crecen junto a la cascada, que termina en un mar de espuma y de vapor. Todo se reúne para dar a esta escena un toque indescriptible y grandioso. Aquello vieron los conquistadores que comenzaron a internarse en el continente. El explorador Gonzalo Jiménez de Quesada visitó varias veces La Caída. José Celestino Mutis, en sus estudios de la botánica desconocida para los europeos, estudió la vegetación de la zona, y la esposa del virrey José Manuel de Espeleta, María de la Paz Enrile, guió paseos y visitas a una región que atraía a los curiosos con su imán de misterio. A comienzos del siglo XIX, con las herramientas científicas disponibles por ese entonces, las autoridades españolas empezaron a estudiar el Salto, a medir, a intentar cuantificar aquello que hipnotizaba. En 1801, Alexander von Humboldt utilizó un barómetro para estimar que La Caída medía 177 metros. Para dimensionar esa trayectoria, arrojaba piedras repetidamente y así completaba sus cálculos. Su aspecto es infinitamente bello. Yo creo que no existe ninguna caída de esta altura, así lo escribió en uno de sus diarios. Por si algo le faltaba a este espectáculo natural, a partir de 1923 se comenzó a erigir un imponente castillo junto a la cascada más alta. La construcción estuvo a cargo del arquitecto Pablo de la Cruz y demoró 4 años. Sería el toque humano que faltaba para habitar ese espacio y brindar un nuevo capítulo al largo historial de leyendas que se forjaron en torno a la cascada. El diario El Tiempo recuerda a los orígenes del edificio. Su diseño se le atribuyó a Carlos Arturo Tapias y su decoración es de una típica casa de estilo republicano, la cual tiene una gran influencia francesa. Esta gran edificación tiene aproximadamente 1.470 metros cuadrados. El nombre que recibió en sus primeros años remite directamente al origen mítico indígena. Se lo llamó el Castillo de Bochica. Sus usos fueron variando a lo largo de los años. Supo ser mirador privilegiado para ver el Salto, también estación de tren y más tarde hospedaje. El presidente de la República en ese entonces, el general Pedronel Ospina, decidió emprender la construcción que abrió sus puertas al público en 1928. Así lo afirmó María Victoria Blanco, directora ejecutiva de la granja ecológica El Porvenir, en una entrevista con el portal Metro Cuadrado. El castillo, que aún se erige prácticamente asomado al precipicio, tenía 5 pisos, 10 habitaciones y muchos baños compartidos. Cuando funcionó como hospedaje se lo llamó también Hotel del Salto. La fachada era de color amarillo ocre y el interior tenía salones de baile y música, bar, restaurante, 12 habitaciones y un altillo exclusivo para el entonces presidente Ospina. Pero no pudo llegar a conocerlo, porque murió poco antes de la inauguración. Se trataba de un sitio reservado para los estratos más altos de la sociedad de comienzos del siglo XX. En sus salones se celebraban reuniones de hombres ricos, cumbres de la élite local y fiestas de gala. Fueron años de lujo y esplendor, pero la decadencia no tardó en alcanzar incluso a aquella zona que parecía un oasis a los vaivenes de las grandes ciudades. Hacia mitad de siglo, la estación de trenes se vendió, se inauguró el embalse de Muña y la hidroeléctrica El Charquito. La población de Bogotá fue creciendo exponencialmente y las aguas de Tequendama empezaron a estar contaminadas. Ese repentino declive comenzó a resquebrajar la historia maravillosa que se tejía en torno al Salto, y lentamente aquellos relatos mágicos se tornaron terroríficos.
Muerte en el lago. El abismo que generaban las cascadas y la creciente contaminación de sus aguas lo convirtieron en un escenario habitual para suicidios. Se instaló la idea de que, casi a diario, distintas personas se asomaban a ese precipicio para arrojarse a una muerte segura. Popularmente se empezó a conocer aquel sitio como el Lago de los Muertos, y hasta existía el mito de que el fondo de esas aguas estaban cubiertas de cadáveres. Para alimentar el tono tétrico de las historias, el hotel como tal dejó de funcionar a mediados de los años 50, apenas una década después de haber sido uno de los principales atractivos de la región. Aquella imagen de hombres y mujeres de alta sociedad que llegaban hasta ahí con sus mejores ropas tomaban un tono espectral cuando el edificio comenzó a deshabitarse. A mediados de los 80, la propiedad fue vendida y funcionó como un restaurante por un tiempo. Pero al paso de los años, en 2009, quedó completamente abandonado. Y no hay mayor atractivo para las leyendas urbanas que una enorme construcción, otrora lujosa, caída en desgracia. La naturaleza comenzó a avanzar sobre aquel despojo de lujo humano y la vegetación empezó a escalar por la fachada. Los pisos y paredes fueron devorados por la humedad de aquella zona tropical que había pasado de ser majestuosa a concentrar los desagradables olores de un cauce contaminado. Las bromelias, un tipo de planta típica de la zona, rodeó los techos del antiguo hotel, otorgándole un aspecto salvaje. El agua ya no se contemplaba con quedarse en el Salto y las lluvias empezaron a ingresar al edificio, deteriorándolo con una pasmosa rapidez. La naturaleza parecía estar reclamando ese sitio también para el Salto del Tequendama y mimetizándolo con su vegetación descontrolada. En ese contexto, la imagen solo abonaba los relatos más misteriosos y truculentos en torno al lugar, a las historias de los suicidios, que eran todo un morboso atractivo para los medios de comunicación que durante los años 80 y 90 revisitaban aquel sitio. Se le sumaron las historias de fantasmas. Los suicidas que iban hasta el Salto para acabar con sus vidas casi nunca eran encontrados, y esa situación alimentó el misterio. El 22 de enero de 1941 se logró recuperar por primera vez los restos de un suicida. Así lo relató el historiador Juan Pablo Contó. Los responsables de cambiar la historia fueron los conductores de los taxis rojos, una de las primeras flotas del país, quienes tras una aventura de 9 días lograron recuperar el cuerpo de su colega Eduardo Umaña. En un primer intento, esta improvisada expedición de rescate llegó a 20 metros de la cascada, pero las aguas revueltas, convertidas en espuma, se levantaban en medio del ensordecedor estruendo y eran materialmente imposible dar un paso adelante. Así lo cuenta una crónica sobre el evento publicada en el diario El Tiempo de 1941. Hubo un segundo intento, más cercano al éxito, en el que lograron estar cara a cara con el Lago de los Muertos. En este punto, había una absoluta soledad poblada solo por el ruido tormentoso de agua despeñada y por el permanente olor a cadáver en su putrefacción. Finalmente pudieron divisar el cadáver de su compañero, y mareados por el olor a carroña, pero decididos a rescatarlo, emprendieron un nuevo intento ya visualizando la posible ubicación de su objetivo. 9 veces lo intentaron hasta finalmente lograr que el cuerpo del suicida emergiera de las aguas. Un golpe letal en la cabeza indicaba la causa clara de esa muerte rápida. Se decía por entonces que la caída hacia el Lago de los Muertos demoraba apenas 6 segundos. La recuperación de ese primer cuerpo no hizo que cambiara demasiado la cotidianidad del Salto del Tequendama. Los suicidios se reanudaron apenas 5 días después. El 27 de enero de 1941, un ex agente de la Policía Nacional, llamado José Suárez, caminaba con su novia Isabel Vargas cerca al Salto. Tras una pausa, el hombre besó a la mujer, subió a las piedras, se quitó el sombrero que llevaba puesto, le introdujo un papel y lo tiró hacia el prado. Acto seguido, y ante la mirada de un centenar de turistas, saltó al vacío, perdiéndose instantáneamente entre el inmenso caudal despeñado. Entre espectros.
Entre esos relatos que hablaban de un lago que olía a muerte y los salones desolados del antiguo hotel, completamente atrapado por la naturaleza, comenzaron a surgir las historias de fantasmas. Muchas personas empezaron a ver el hotel deshabitado como un gran objetivo para las aventuras. Los relatos sobrenaturales brotaban de esos pasillos junto con los valientes que se animaban a pasar una noche entre esas paredes húmedas y vacías. Gritos, apariciones, hombres sin cabeza y extraños ruidos eran algunas de las cosas que se escuchaban desde la casa. Así lo recogió el diario argentino Crónica en un artículo sobre fenómenos paranormales que se venía registrando hacía décadas en aquel lugar. Por si fuese poco, en el bar que funcionaba en el complejo se produjeron numerosas peleas y asesinatos, algo que produjo fenómenos paranormales como luchas entre fantasmas invitados o sonidos musicales. Ante el auge de suicidios en esa época, las autoridades decidieron designar agentes de policía que impidieran a las personas quitarse la vida desde ese sitio. Esos guardias intensificaban su trabajo a partir de las 9 y vigilaban con celo a todas las personas que se acercaban al salto, intentando prever sus intenciones. Entre los turistas que a diario llegaban a la pasarela para observar el espectáculo natural, se podía esconder una persona que avanzara más de la cuenta, que encarara hacia la roca de los suicidas, que era un punto estratégico del salto escogido por la mayoría de quienes decidían lanzarse al vacío. Quienes también se acercaban a ver de cerca el lugar eran los interesados en fenómenos paranormales. Las historias sobre espíritus que circulaban por las cercanías a ese cementerio natural de suicidas no tardaron en dar la vuelta al mundo, y los grupos de investigadores sobrenaturales empezaron a peregrinar a un punto de energía pesada, según lo definían. El rumor más típico era que aquellas personas que se aproximaban a la roca predilecta de los suicidas o a la figura de la Virgen que se encontraba cerca, oían las voces de los espectros que los incitaban a saltar. Los parapsicólogos que estuvieron presentes en este lugar detallaron que en la parte baja de la cascada incluso pueden hallarse restos mortales que las autoridades no han podido sustraer por lo complejo de esta zona de tan difícil acceso. También se sucedían los relatos que decían que en este sitio se juntaban sectas o pequeños grupos que organizaban especialmente en el interior abandonado del hotel rituales satánicos. Todo ello abonó a la imagen siniestra de un lugar que conoció épocas de esplendor, pero que también tuvo su contracara oscura y enmarañada de misterios. El resurgir. Aunque parecía que el salto del Tequendama quedaría pegado para siempre a esa imagen oscura y lúgubre de la muerte, en los últimos años hubo claros intentos por recuperar el sitio y su atractivo turístico y natural. El 20 de septiembre de 2018, el Ministerio de Cultura declaró como bien de interés cultural del ámbito nacional el inmueble denominado Casa Museo Tequendama mediante la resolución número 3335. Pero esta recuperación se remonta a mediados de los años 90 a través del trabajo de una pareja de veterinarios oriundos de Bogotá, María Victoria Blanco y Carlos Cuervo. Llegaron con la idea de un cambio drástico en su vida urbana. La labor de estos dos ambientalistas fue relatada por el canal CNN. Al principio su plan nada tenía que ver con el salto de agua. Su objetivo era la producción ganadera. Sin embargo, al instalarse en esa zona a la que llegaron casi por casualidad, se encontraron con un ecosistema mucho más diverso de lo que esperaban y decidieron articular la producción de ganado con la protección ambiental. A partir del 2008, el proyecto centró sus esfuerzos en poner a la cascada en el mapa cultural del país nuevamente. Para ello, como para el resto de su trabajo, tendieron redes con otras personas que fueran capaces de reconocer el valor que tenían entre sus manos. Una década después, el reconocimiento oficial como bien de interés cultural le dio el envío final al resurgimiento de un paraíso que no merecía quedar para siempre vinculado con la muerte. Tenemos aquí a la hermosa Lupita que los quiere saludar. Y que ella es una experta en historia colombiana.
Gracias a ustedes por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus mensajes, sugerencias para futuros videos y también que puedan compartir este contenido. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.